Buenas noches, soy Percy Vilches Salvatierra. Esto es el episodio dominical de Libertad Bajo Palabra. Vamos a conversar en esta ocasión con el almirante Fernando Palomino Milla, porque hace muy pocos días se ha conmemorado un aniversario más del combate de Angamos y también se ha conmemorado lo de la Marina del Perú. Entonces vamos a darle la bienvenida al almirante Palomino. ¿Cómo está, Fernando? Buenas noches. Hola Percy, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, efectivamente acabamos de conmemorar el 8, la primera fecha significativa de todas, el combate naval de Angamos, el acto heroico de Grau, y por otro lado también 200 años de la creación de la Marina de Guerra de Perú, institución que nace con la República, ¿no? Después del 28 de julio, el 8 de octubre se crea la Marina de Guerra de Perú. Y casualmente en la misma fecha también se combate, ¿no? Sí, coincidencia del estilo. Bueno, entonces aproximémonos a esta perspectiva que hay acerca de la Marina ahora, del mismo grado. Me parece mentira, pero he visto cualquier cantidad de exposiciones en las redes sociales, por ejemplo, desacreditando a Grau. Mira en qué extremo hemos caído ya a estas alturas, Fernando. Sí, realmente llama mucho la atención de que por redes sociales se ha estado hablando, bueno, se ha estado desacreditando la figura de Grau, y no solamente de Grau, de muchos héroes, prácticamente de todo el patrimonio de heroicidad que tiene el país, que tiene el Perú, de referentes de la población peruana en estos 200 años de vida republicana, que por razones de carácter ideológico, creo yo, digamos, se busca digamos, opacar a los héroes, ¿no? Y en el caso de Grau, evidentemente se quiere opacar porque, bueno, es el héroe del milenio, luego una votación en el año 2000, y por otro lado, evidentemente, la carga ideológica es algo que siempre está presente, ¿no? Pero, en fin, hay que verlo en contexto como, digamos, hechos aislados, que no opacan pues, realmente la celebración de lo que es Grau y el bicentenario de la Marina del Perú, que ahora la Marina del Perú ya tiene como todas las instituciones del Estado, una visión hacia el futuro, ¿no? Y bueno, eso es lo más importante, creo yo, en cuanto que nacimos hace 200 años como institución y el Sí, día de vamos a hoy... conversar sobre la Marina. Sí, vamos a hablar sobre la Marina en un momento, Fernando. Pero, ¿sabes? Era importante remarcar este tema de Grau, porque tú me dices que es por una cuestión ideológica, pero ahí hay una falencia completa de parte del Estado que no ha logrado que ni siquiera Grau forme una parte integrante del imaginario de los peruanos. O sea, Grau, que en teoría, para las personas con algo de educación, significa, ¿no?, un emblema de peruanidad, de un caballero, ¿no?, de un personaje modélico, se ve desacreditado porque ha habido completamente un fracaso para que Grau pueda estar en la cabeza de la gente. O sea, no se ha dado una instrucción adecuada y bueno, de repente ha habido mucho sectarismo también de parte de quienes defienden a Grau, ¿no? Pues, ¿te acuerdas del tema del comercio de esclavos malayos, de esclavos indonesios? Entonces, hay un montón de circunstancias que no se exponen, que no se problematizan y se aprovechan también, como tú dices, los que tienen una carga ideológica distinta al del mantenimiento del Estado, ¿no? Porque evidentemente hay gente que está contra el Estado mismo, tal cual está estructurado en este momento. ¿Cómo ves eso, Fernando? Yo lo veo desde la perspectiva, bueno, de la carencia digamos, de educación y valores, que no es un tema nuevo en el Perú, ¿no? Tenemos ya buena cantidad de años en cual la calidad de la educación y sobre todo los valores que es entrar el maestro, digamos, en las aulas, cada vez ha caído, ¿no? Y por otro lado también digamos, esa suerte en los últimos 20 años, sobre todo de querer, digamos, disminuir los referentes que tiene la sociedad peruana, ¿no? Este es un tema que no es nuevo en el Perú, también en otros países, ¿no? Es, digamos, entrar en contradicciones contra los referentes. ¿Y qué duda cabe que Grau es el referente máximo que tiene el país con respecto a que tienen todos los héroes, ¿no? Héroes de la talla de Grau son muy pocos en el mundo
y al ser, digamos, estar relacionados con los valores que tiene un país, un Estado-nación como el Perú, atacarlo a él es muy fácil, ¿no? Ahora, indudablemente de que pueden haber críticas alrededor de la historia, de cualquier cosa, pero yo creo que su imagen es absolutamente inmaculada, ¿no? En toda orden de cosas que uno pueda ver a Grau, no solamente como estratega, como marino, como político. Pero Como... eso no será también un problema, Fernando. Ese sentido ya prácticamente de santidad que se arroja sobre Grau. O sea, por un lado lo pone en una posición muy difícil de emular y por otro lado quizás no es tan objetiva como debiera ser. Ni Yo creo que, Lincoln, me decía el otro día un amigo, ni Lincoln era un santo, ¿no? no, yo estoy de acuerdo, hombres con santidad realmente no existen, solamente cuando son, digamos, ungidos por el Vaticano, ¿no? Pero en términos No, concretos, ni aún así, porque tú sabes que los católicos son para una porción del mundo, ¿no? no, es una porción del Es mundo, pero una- significativa también, ¿no? Pues, digamos, ¿no? Ahora, No, pero ese es un tema ya de no acabar, pues, maestro. O sea, está bien sí, en el pero, Vaticano que pero crean para los que creen en él, ¿no? Pero, bueno, claro, lo importante, regresando al tema de dime. Grau, yo creo de que es un gran referente, Se fue un poco lo último, no te escuché, por favor. es un gran referente Grau en este momento y ahora más que nunca en las condiciones que se encuentra el país. Sobre todo, veamos un tema que es muy importante ahora, ¿no? Que es el tema, digamos, de preservar el orden democrático y el Estado constitucional de derecho. Grau fue el primero en decirlo. No reconocía otro caudillo más que la Constitución, ¿correcto? Entonces, evidentemente, por donde uno quiera verlo a Grau, surge, digamos, dentro de la negrura de las crisis que ha vivido este país, y sobre todo en la época de Grau, que como sabes tú, Percy estaba marcado por el caudillaje, siempre Grau ha sido una figura muy representativa. Y ese, digamos, esa imagen objetivo que tiene Grau, vuelvo a insistir, inclusive están en los valores familiares. Era un hombre que les puede gustar o no a los que estén escuchando acá, pero un hombre que era dedicado a la familia, ¿correcto? Que se preocupaba por la esposa, por los hijos. Era un hombre que tenía una fe religiosa, algo que tiene este pueblo peruano, ¿correcto? Hasta el día de hoy. Entonces, esos son los valores, realmente. Y aquellos que no Claro. se sienten cómodos con ello, pues sencillamente lo atacan. Es natural. O sea, no solamente ocurre con la figura de Grau, eso ocurrió con muchas figuras de hombres en el mundo, ¿no? Ahora, si alguien quiere decir de que Grau, digamos, está por encima o por debajo de Lincoln, eso es un tema que no tiene comparación. Hay que ver la realidad, dónde estábamos. Y sobre todo, dónde aparece la figura de Grau. Como político, como militar, te vuelvo a decir, y bajo todo contexto que lo puedas ver, es un referente para los peruanos. Grau es un hombre excepcional, pero ¿sabes cuál es el punto? Que Sí. lamentablemente no es un referente para los peruanos. Debería serlo, y Es sin que, duda alguna, es que ahí pero viene el no lo tema. es. Porque, no, sí lo es, yo creo que yo, pero no en la medida que debería serlo. El tema pasa sinceramente Parece que porque no. mucha gente, bueno, para mí sí, te digo honestamente, porque bueno, No, yo soy yo te digo que charrasco, debería ser, debiera no, serlo. debería ser Por mucho más, supuesto que sí, sí, pero la gente no lo tiene en esa consideración, porque si lo tuvieran en esa consideración, el Perú fuera una fragua de campeones, ¿no? De gente que tiene una inspiración para lo que estar pasa es siempre en el que más alto nivel. Eso no hay, sí, pero lamentablemente, ¿no? no lo hay porque evidentemente no hemos tenido líderes de la talla de Grau. Han habido, no lo dudo, pero no hemos tenido líderes de la talla de Grau que hubiéramos querido tener alrededor de la época republicana. Son muy pocos, a cuentagotas. Claro, nos faltaría programas para hablar de todo lo que ha ocurrido, pero si el liderazgo político no ha sido el adecuado, si el liderazgo político ha estado mancillado por todo lo que conocemos, evidentemente pues que la gente tiene un desencanto. Como ¿Tú te usted acuerdas de dice, algún periodo en el que se haya enaltecido a Grau abiertamente, digamos, en todos los planos, no solamente en el militar? Yo no recuerdo ni un gobierno, no sé si ni siquiera ni Velasco, ¿ah? No no, creo. yo creo que el clímax de la reconocimiento de Grau fue cuando hubo esta gran, digamos, cruzada nacional para elegir el peruano del milenio. Y tú recordarás, en los años 98, 99, 2000, y fue un movimiento nacional. Y los mejores hombres probos del Perú, que son muchos, evidentemente, no solamente Grau, pero se hizo alguien tenía que representarnos. Y eso no lo hizo la Marina, la Fuerza Armada. Eso lo hizo la civilidad y una votación nacional. Y abrumadoramente salió Grau.
¿correcto? Entonces, ¿qué duda cabe? Y estoy seguro que lo hagamos ahora, de nuevo caerá. Porque te vuelvo a repetir, no solamente es el genio militar que está en juego. Estamos hablando de un hombre que tiene una catadura en todo orden de cosas, hasta en lo familiar, ¿correcto? Inclusive, algo que quizá no les pueda gustar a algunos, o a ti también, el tema religioso. Este país es religioso, tiene fe religiosa, es más católico, es el más católico de los países de América Latina. Y ese señor iba a la guerra y era magnánimo con el enemigo. Fue precursor de derecho internacional humanitario. Inclusive el día de hoy, hace una semana, hace poco, unos días atrás, el Congreso peruano está debatiendo, digamos, nombrar a Grau como precursor del derecho internacional humanitario en el mundo. Porque el hombre que tenía Una compasión exagerada hasta por sus enemigos, ¿no? Bueno, me parece que ya no te escucho nada, Fernando, pero por supuesto que Grau digamos, es no lo conoce, no se conoce, un ¿no? Pero representante de todos esos conceptos, claro. Mira, pero no solamente no veo que no lo conozcan, sino que no lo aprecian, pues, ¿no? Entonces ahí habría que ver algún tipo de mejora, de reformas para que la gente pueda interiorizar el legado de personas como Grau, ¿no? Ahora, no pienso que Grau esté solo también, por supuesto que tuvo una estatura muy singular, pero hubo también otros héroes que absolutamente, en hubieron ese héroes. momento terrible de la guerra con Chile se mostraron. No mira, por ejemplo, quizás el hecho, tú perteneces por supuesto a la Marina, pero a Cáceres mucho se pareciera que se le reprochara el hecho de no haberse muerto en Huamachuco, ¿no? Mira tú también cómo las exigencias a veces de los mismos peruanos para con nosotros mismos, ¿no? El grado de exigencia que se tiene hasta con los héroes, mira. O porque Cáceres también defendiendo todos esos años de la campaña de la Breña fueron importantes para que al menos se muestre que el Perú no era una tierra de cobardes, ¿no? Por lo menos no todos los peruanos eran cobardes y digamos, los mayores representantes de eso sí son Grau, eh, Bolognesi también que se hizo matar ahí, que no escapó, y por supuesto de Cáceres, ¿no? Ahora, Claro cuando que hablamos tuvo el de, primer mayor cuando presidente hablamos después. de Grau, hablamos de Grau, Cáceres, Bolognesi, hablamos de todos los héroes de la Guerra del Pacífico, por nombrar algunos, no nos referimos netamente a ellos, nos referimos a ellos y a los hombres que comandaban. Fueron miles de hombres que prefirieron dar una lección, que esa es la lección que debemos nosotros responder ante la generación venidera y Claro, actual, claro. en el sentido de que no nos debe abrumar ninguna crisis. Tenemos que ponernos por encima de la crisis. Es muy fácil rehuir las crisis. Quizá como la crisis que estamos viendo el día de hoy en el Perú. Es muy fácil mirar de costado. El tema es ser activo, ponerse delante, enfrentar las crisis, a pesar que tengamos las de perder. Eso es lo que hizo el peruano. Los peruanos desde el año 80 del siglo pasado. No comprendieron cabalmente que necesitaban dar una lección a las generaciones venideras. Una derrota que dolió muchísimo, pero que también nos dejó un gran legado. Eso es lo que tenemos que rescatar como peruanos, inclusive para el día de hoy. Es una gran lección. Y concurro contigo de que es necesario que esto tiene que ponerse al verdadero contexto. Y cuando hablamos de héroes, no son héroes militares, son héroes civiles y militares. Porque los que pelearon en la Esa es guerra, una labor pendiente, ¿no? decía así, no Te te escuché. decía que es una labor pendiente y hasta ahora Digo no que es queda una, una imagen, no queda una imagen firme de, por ejemplo, el proceder del presidente Prado, ¿no? O sea, no, no hay una versión hola, oficial, no hay una hola. versión oficial acerca de lo que pasó con Prado, por ejemplo, te decía. Entonces, tampoco hay un esclarecimiento pleno de las acciones de todos estos hombres que fueron héroes y que fueron magníficos y que pienso que hay ahí un sentimiento que es raro, pero en el Perú lamentablemente prolifera, ¿no? O sea, no veo yo una devoción ni un amor del ciudadano promedio por Grau, mira tú, ni por tampoco
pero Bolognesi no era que se dejara matar, ¿no? O Cáceres, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo lo otro? Entonces, a Grau mismo, y veo y siento, pienso que debiera tenerse un gran sentimiento de admiración, ¿no? Es casi como el amor a la patria, también pasaría por tener en la más alta estima a todos estos personajes. Lamentablemente no es así. Entonces, ojalá que se pueda dar algún remedio para esto, pero en la clase política tampoco hay un enaltecimiento, ni hay una emulación, ni una consideración que tome a todos estos personajes como grandes referentes, que debería ser, ¿no? Esa es una tarea pendiente, efectivamente, ¿no? Ahora, Yo creo Fernando, sí. ¿cómo entonces, pasando ya al tema de la Marina, ¿no? Que ha conmemorado también sus 200 años, mira tú la ocasión del 8 de octubre, qué conmemoración tan complicada, ¿no? Por un lado, ganamos, digamos, la muestra máxima de entrega casualmente de un marino, que en ese sentido es lo máximo, en otros sentidos también, pero bueno. ¿Y qué hacemos con la Marina? ¿Qué viene para la Marina, Mira, justamente Fernando? yo quería concretar en un tema muy importante que lamentablemente el tema del COVID y todo esto no se ha podido difundir. Por primera vez en la historia republicana del Perú, en 200 años, tenemos hace año y medio una política nacional marítima. Una política de carácter multisectorial, que no solamente es el tema de defensa, marina y guerra, todo, abarca todos los ministerios, todos los sectores, sobre la importancia del mar peruano. ¿Correcto? Entonces es un gran punto de partida lo que tenemos el día de hoy. Una política que tiene que ser difundida. Lo estamos haciendo, pero... ¿Quiénes fueron sus creadores? Estaría bueno hacer saber quiénes dieron esta creación, ¿no? Un país difícil como el Perú, a veces estos temas que son tan importantes, normalmente no tienen, digamos, el correlato o la velocidad de la clase política. Porque muchas veces estos temas no lo entienden. El mar yo creo que es y estás de acuerdo conmigo, que es un tema importantísimo para este país. Este es un país absolutamente, claro, marítimo, andino, amazónico y con presencia en la Antártida. ¿Correcto? Hay que entender eso. Entonces, hace 30 años que la Marina de Guerra de Perú, con otras instituciones afines, ha estado tratando, bueno, ha creado una doctrina marítima y por fin se ha concretado una política nacional. Esto ha sido en diciembre del 2019. Entonces, este es un gran avance. Creo que es importante relevarlo. A partir de esto, yo creo que vamos a ver el mar de una distinta manera. ¿Y por qué te digo distinta manera? El Perú está en una posición geoestratégica y geopolítica, para qué no decirlo, en América del Sur, mirando al mar, 3.080 kilómetros de costa y teniendo 200 millas de dominio marítimo, ¿correcto? Y estamos frente a la cuenca del Pacífico, estamos frente al nuevo centro de gravedad mundial, que es el mercado del Pacífico, que lo están liderando dos hegemones, Estados Unidos y China, China-Estados Unidos. Y el Perú tiene relaciones comerciales con todos estos países. Y también los países de la ASEAN, los tigres del Asia, etcétera, etcétera, hasta Australia. Entonces, estamos en una situación expectante. Nuestra clase política académica tiene que entender que las cosas del mar tienen que verse ya no como un tema que es para unos cuantos especialistas, no, es un tema de todos, un tema de todo. Y el Perú está en la necesidad de ser un actor principal de esta llamada cuenca del Pacífico, de este nuevo mercado que ha destronado ya prácticamente el Atlántico. Con esto no digo que el Atlántico no funcione. Ahora, esta política nacional marítima está acorde con las políticas de Estado, con las políticas nacionales. Es un gran trabajo que se ha hecho. Pero lo que se quiere buscar es conciencia marítima en el poblador peruano. Cuando hablo de poblador, me refiero de arriba hacia abajo, hasta el último hombre. Servidores públicos y privados, todos en general. El mar concentra hoy para el Perú el 92% del comercio. La balanza comercial del Perú se sustenta por el mar. El mar que tenemos frente a nuestra costa es el mar más rico del mundo. Este es un mar... Lamentablemente lo depredan muchas veces flotas de países extranjeros y no se da la debida protección, ¿no? Exactamente, y no solamente el Perú, sino las costas también de Chile y del Cono Sur, porque tal es la afluencia, el crecimiento mundial de población, que la demanda por proteínas, la proteína más barata es el pescado, las especies hidrobiológicas, salen flotas, y flotas amenazantes. China tiene que darle comer a más de 1.800 millones de personas, te imaginarás.
Entonces esas flotas están desde el trópico hasta el sur y hasta Argentina. Entonces los países de América del Sur se sienten amenazados. Pero acá trae un tema de colación que yo creo que ha pasado desapercibido en nuestro país por los temas que llega de coyuntura, que seguramente hemos conversado varios de ellos, es Sí, las dos claro. últimas semanas ha habido un cambio de centro geopolítico a nivel mundial. Se ha formado la nueva alianza militar denominada AUKUS, que es Australia, United Kingdom, United States, AUKUS, es las siglas, que es la nueva OTAN del Pacífico. Y es un frente militar para contener el avance de China en el Pacífico. Entonces quiero, con este ejemplo, decirte, mira la dinámica que tiene el Océano Pacífico en este momento. Más aún es una alianza militar que tiene una connotación mucho más, digamos, de expectación respecto a la OTAN que tiene Estados Unidos. Ha habido un tremendo problema con Francia respecto a Australia. Australia ha entrado ya al club del club nuclear, submarinos nucleares. O sea, estamos previendo, inclusive hasta en términos de seguridad y defensa, de que se van a romper, posiblemente romper equilibrios, ¿correcto? En materia, digamos, de tenencia de plataformas con capacidad nucleares, submarinos nucleares, que esa es la transferencia tecnológica que va a hacer Estados Unidos con el Reino Unido, con Australia. Pero ¿a qué quiero guiar con todo esto? Que el Perú no puede estar sentado mirando. No podemos sentar mirando. Tenemos la academia, el sector político, correcto, los investigadores, todos los peruanos, todos los sectores, mirar con atención el mar Pacífico, el Océano Pacífico, ¿correcto? Nosotros estamos en el punto de mejor ubicación estratégica de América del Sur. Y los puertos peruanos en los próximos 50, 100 años van a recibir todas las mercaderías, ¿correcto? Y podemos ser considerados el puerto hub de la América del Sur. Y esto, nuestros políticos tienen que entender este tema. Entonces, ese es por un lado. ¿Cuál es el rol de la Marina en este tema? La Marina tiene que cumplir como una armada moderna un triedro, un triángulo equilátero, ¿correcto? El primero es disuasión en la parte naval, tener un poder naval, una armada moderna. Cuesta, pero hay que tenerla, ¿no es cierto? Diseñada por capacidades. Claro. Lo segundo es atender todo lo que significan los riesgos y amenazas en el mar. Lo que decías hace un momento, la contaminación, la piratería, el tráfico ilícito de drogas, ¿correcto? La pesca ilegal. Y así podemos seguir enumerando una serie de delitos que son de carácter no convencional. La pesca ilegal le cuesta al Perú 600 a 800 millones de dólares al año, Percy. Con eso soluciona el problema de nutrición del país. ¿Entiendes? O sea, mira toda la importancia que tiene esto. Y el último punto, que creo que es el más importante en esta, digamos, esta nueva tendencia de carácter geopolítico y sobre todo talasocrático. Estamos regresando a la talasocracia de las antiguas civilizaciones griegas mediterráneas. ¿Qué quiero decir con ello? El gobierno del mar. Porque el mar gira todo ahora. Todo. Más del 95% del comercio es por mar. Y sigue incrementándose. Este último punto es lo más importante, creo yo. La proyección internacional del Perú. El coadyuvar a la política exterior peruana en el Océano Pacífico. De cara a este nuevo centro de gravedad, que es el llamado el Frente AUKUS. Tenemos que entender de que somos un actor importante dentro del Pacífico. Y tenemos que entender también que tenemos que actuar con prudencia. China es el principal socio comercial de Perú, Persia. Y está enfrentado, porque hay que decir las cosas claras, con Estados Unidos. Las razones ya las conocemos. Y Estados Unidos es nuestro tercer socio comercial. Segundo es la Unión Europea. Entonces no podemos tampoco, digamos, tener un sesgo. Debemos cobrar con mucha cautela. Con mucha cautela. Y eso cautela que parece escasear en el actual régimen, ¿no? Yo creo que sí, pero yo creo que estas ventanas de aproximación, ojalá que alguien esté viendo el régimen, pueda ir y conversar. Yo sé que Torretale lo está viendo, pero evidentemente la parte técnica normalmente no es parte, digamos, del portafolio que ve el gobierno central. Pero como ahora último que enviaron a este embajador a Panamá y que lo devolvieron en cuestión de horas, ¿no? Eso ha sido realmente una afrenta para el Perú, ¿no? Es una vergüenza internacional
haber expuesto al país, enviando, haber pues, efectivamente. haber mandado una persona X, Y o Z que no está calificada, correcto, y que no le dan el placete, o sea, el visto bueno, en el caso de Panamá. Terrible, Yo terrible. no conozco porque en los últimos 30 o 40 años creo el último caso, ¿correcto? Esto no es, o sea, tiene que entender el gobierno central que gobernar es un tema serio. No solamente es gobernar con la gente del partido y mi confianza. Tiene que estar los especialistas. Y ni eso, ¿ah? Vamos a ver si prestan atención. Por favor, Fernando, tú sabes que es un gusto poder tener tu opinión entendida en estos asuntos de tu especialidad, pero tenemos que pasar a un siguiente bloque. Quisieras un minuto, alguna cosa muy breve nada más, por favor. Adelante. Sí, yo lo que quisiera terminar es, digamos, el nuevo rol que tiene la Marina de Guerra de Perú de cara, digamos, a los nuevos escenarios internacionales. Adelante, brevemente nada más, por favor. Sí, adelante. Que la ciudadanía entienda perfectamente que el Mare Nostrum, que era el mar Mediterráneo en la antigüedad, está frente a nuestras costas. El nuevo Mare Nostrum moderno está en el Océano Pacífico. Y el Perú es un actor importantísimo. Y este no es un tema de Cancillería, no es un tema de defensa, no es un tema de los pesqueros. No, es un tema de todos los peruanos. Las soluciones a los problemas del Perú pasa por el mar y cuidar el mar. ¿Correcto? Ese sería todo, Percy. Te agradezco. Perfecto, Fernando. Excelente, como siempre. Entonces, gracias por tu participación. Entonces, okay. Radio Miraflores Televisión, vamos adelante con el siguiente bloque del programa. Bien, retomamos Libertad Bajo Palabra. Ahora vamos a conversar con el regidor de Lima Metropolitana, Florentino Díaz, que además es un connotado poeta, ¿no? Y un hombre de la espiritualidad, de la mística,
y del compromiso cívico, que son todas condiciones que también se han manifestado tanto en su poesía como en su actividad como político, ¿no? Entonces, bienvenido, Florentino, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy buenas noches, estimado Percy, y buenas noches a todos el público que, bueno, esté conectado en esta transmisión. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mira, vamos a empezar, bueno, forzosamente es necesario arrancar en alguna parte. Tú has sido poeta, eres poeta, empezaste con ello estudiando literatura, ¿no es cierto? El grupo Inmanencia, luego todas tus producciones. Tu poesía, en líneas generales, está marcada por una búsqueda espiritual muy fuerte, ¿no? Pero tiene también, sobre todo en tus últimas producciones, un sentido de civismo, de compromiso político que pareciera ser más o menos contradictorio para la gran mayoría, ¿no? O sea, ¿cómo nos explicas a ver, esa paradoja o ese entendimiento que se ha dado entre la lírica, el espíritu y el compromiso cívico-político? A ver, coméntanos. Sí, te agradezco mucho la pregunta, Percy, es muy interesante, muy importante, puesto que efectivamente mi poesía, desde mi primera publicación en el año 98 con el colectivo Inmanencia, se ha caracterizado por esta búsqueda de lo mítico, de esta reivindicación de una actitud y un sentir de la realidad que podríamos denominar también mágica, ¿no? Pero a lo largo de los años también un tema que ya se mostraba desde mi primera publicación era la ciudad. Entonces, esta búsqueda de la ciudad como espacio, como símbolo, como mito también, que nos reúne, que nos convoca, como dice el poeta Hölderlin, con esos lazos que están en el corazón, se ha ido desarrollando al punto tal que mi última publicación ya conceptualiza una visión que es la que busco desarrollar precisamente, que plantea unir esta visión poética con la acción también ciudadana, la acción cívica, la acción política, y es precisamente esta visión de una ciudad poética. Y bueno, empieza con esta publicación del manifiesto por una Lima ciudad poética en octubre del 2019 y que luego ya se ha ido consolidando también dentro de en mi rol actual como regidor y presidente de la Comisión Metropolitana de Educación y Cultura, por supuesto con la gran inspiración, la gran ayuda de todos mis colegas, regidoras, regidores, que conforman no solamente la comisión, sino el Consejo Metropolitano, y además la relación con las funcionarias, los funcionarios de la misma gestión, ¿no? Es un enriquecimiento muy hermoso poder contar con las reflexiones y los pensamientos de todas las personas que nutren esta visión, estimado Percy. Que bueno, que eso es de alguna manera también lo ideal de toda democracia, ¿no? Y de todo buen gobierno, prestarle atención, importancia a las interacciones entre todos los involucrados, pero la política, más bien en nuestro país, pues se ha despersonalizado bastante, ¿no? Tanto en un nivel intelectual, peor aún en un nivel espiritual, ¿no? Entonces, a veces, no sé, quizás tú haya sentido que predicar la poesía y estos lazos fraternos entre los seres humanos no sean bien recibidos en los predios políticos, ¿no? La gente más bien tiende a caracterizarlos como si fueran escenarios salvajes, ¿no? De la fauna, ¿no? Los otorongos, ¿no? Le dicen a los congresistas. ¿Cómo es que tú has tenido impresiones respecto de todo esto? Bueno, es muy importante esto que señalas, precisamente esta percepción que se tiene cuando uno está, digamos, en las exterioridades o no está dentro del mismo espacio de acción o de gestión de las personalidades pues, políticas, ¿no? Sin embargo, yo he ido encontrando, Percy, más bien
una resonancia, ¿no? Yo creo que sí es posible, y hay un sentir poético también en la acción política, en tanto que toda política plantea un ideal, una, un- una esperanza, ¿no? Las ordenanzas, en el caso nuestro como gobierno local, que son las leyes, en el caso del Congreso, las leyes para la nación, son creaciones de la palabra, ¿no? Y por esa misma creación de la palabra están transidas de un espíritu que no debemos olvidar que puede hacer posible los futuros para la comunidad. Eso me parece a mí fascinante, esta relación entre esos futuros que evoca la acción creadora, la acción poética, y esos futuros que también, bueno, busca concretar, plantear la acción política. Y al comienzo sí, debo decirte que, bueno, parte de mi performance en los inicios de esta función como regidor fue leer poemas, ¿no? En plenas sesiones de consejo, a Claro, propósito de situaciones y cuestiones que se daban allí, ¿no? Y por supuesto llamaba la atención, ¿no? Decía, "Uy, ¿qué ha pasado esto?", ¿no? Pero era un trabajo que yo me propuse necesario para ir sintonizando. La poesía, Percy, como bien tú sabes, como gran poeta también que tú ejerces y expresas en tu ser, la poesía es una incidencia de energía, es una incidencia también de, de, de gestualidad, es una incidencia de intención. Y eso hay que irlo irradiando, ¿no? Poquito a poquito, la y por energía, supuesto, claro. ¿no? Y cada uno va a resonar en lo que es, ¿no? Cada uno va a resonar en lo que es, y bueno, de eso se trata, ¿no? Muy bien, muy bien. Mira, que es conmovedor lo que dices y está muy bien que por supuesto se entienda también a la política como una proposición respecto de la creación de futuros, ¿no? Como una proposición de esperanza. Por mucho tiempo se ha encanallado tanto a la palabra que se olvida uno que, bueno, la palabra pues es una condición magnífica, ¿no? Así como destruye, también se puede construir todo con ella. Y precisamente lo que nos falta como país es esa construcción que tiene su elemento mítico, por ejemplo, en la forja plena ya de una comprensión de la unidad nacional, ¿no? O de la identidad nacional también. Pero quisiera que nos comente, Florentino, ¿cómo es que desde tus inicios en la literatura has tenido ya una participación política orgánica o acaso ha sido una cosa inusitada, imprevista, que te haya vinculado con Acción Popular para esta candidatura? Te pregunto eso porque es muy conocido, digamos, dentro de los poetas o dentro del medio poético, de muchos poetas de izquierda, ¿no? En último caso, con el APRA, bueno, con los últimos que fueron los poetas del pueblo, que luego todos se volvieron también izquierdistas revolucionarios, ¿no? Pero en otros partidos se veía muy poco, ¿no? En la Acción Popular, por ejemplo, ¿no? No sé, a ver, coméntanos acerca de esa cercanía con el partido, tu participación, a ver Sí, cómo es. sí, muchísimas gracias, Percy. Mi cercanía, en verdad, con Acción Popular y con el ámbito político, se remonta a mi infancia, ¿no? A mi más temprana infancia, puesto que por parte de mi familia paterna han sido todos participantes, activos, y también han tenido pues cargos políticos, como, bueno, en el Senado, como diputados, y mi padre mismo, que fue un gran músico, Jaime Díaz Orihuela, él, bueno, conoció a Fernando Belaúnde, al presidente Fernando Belaúnde, y realizó como músico también muchas composiciones con este sentido en las campañas, con este sentido cívico, con este sentido épico de convocar a las ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Entonces, yo desde niño he estado inmerso en ese ambiente, ¿no? Bueno, en las reuniones en casa de mis tíos, bueno, importantes figuras políticas de Acción Popular, el expresidente Valentín Paniagua, el congresista, el senador Sandro Mariátegui, tantas figuras
que se reunían con Javier Díaz Orihuela, mi tío, Eduardo Díaz Orihuela, mi otro tío también, todos de Arequipa, ¿no? Entonces, había estas reuniones y uno desde niño escuchaba los diálogos y los sentires, y por supuesto, Acción Popular pues tiene ha sido pues gobierno en las oportunidades que ha tenido pues esta Más que cualquier participación. partido, creo, ¿no? Sumando Sí, todos, ¿no? así es. Podríamos decir, pues, ¿no? En situaciones muy importantes y definitivas, ¿no? Entonces, eso yo creo que ha marcado bastante mi sentir, ¿no? En el sentido de que mi padre, un artista total, sumergido, inmerso en el espíritu artístico, y por otro lado mis tíos inmersos en el espíritu político. Entonces esa fusión creo que estoy buscando yo de alguna manera conciliar, ¿no? Porque, tú sabes, Julio Ramón Ribeiro decía en uno de sus diarios, en La Tentación del Fracaso, decía, apuntaba la gran influencia que tienen los tíos en la psicología de las personas, ¿no? Él comentaba sobre su tío, ¿no? En el aspecto de la escritura, en fin. Entonces yo creo que estas influencias, tanto la influencia del seno familiar propio de mis padres, como la influencia de mis tíos, ha marcado precisamente esta relación, ¿no? Entre la poesía y la política. Sin embargo, yo creo que sobre todo, que toda acción para alcanzar su culminación, su nivel más alto, es poética per se, ¿no? O sea, creo que, como tú decías, la política bien desarrollada, eh, eh, intencionada en su esencia, en su verdadera naturaleza, es poética, porque se trata de consolidar, conciliar, consensuar los sentires y los pensares de la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso, bueno, siempre he tenido una relación, ¿no? Con las personas, pues, militantes de Acción Popular, y luego llegó esta invitación para formar parte de la lista de regidores, y bueno, se dio la elección precisamente un 7 de octubre, cumpleaños del presidente Fernando Belaúnde, el 2018, y con el liderazgo del alcalde, actualmente alcalde Jorge Muñoz, pues entramos ahí al Consejo Metropolitano, ¿no? Entonces, ha sido todo un proceso. Yo realmente no me considero, por supuesto, una persona con una experiencia en ese sentido en política, como la tienen, por ejemplo, muchísimos otros colegas que tienen pues una experiencia incluso de militancia mucho mayor, ¿no? Pero dentro de lo que me cabe a mí desarrollar, me estoy enfocando precisamente en ver cómo proyectar, cómo la poesía, Percy, cómo la poesía no en el sentido de escribir poemas, sino la poesía como actitud, como No, actitud tú ya estás en el plano de creadora. sacar a la poesía del marco de los papeles, ¿no? Que también es una forma Exacto. de trascendencia, que hay algunos poetas ya que en un punto casi de iluminación se dan cuenta, ¿no? De que ya pues ese contenido, solamente estar en un documento escrito, es poco, ¿no? Se trata de llevar esa intención a la vida, en tu caso, ejercicio de la gestión pública, del gobierno. Y te quería comentar, porque ha sido muy significativo lo que nos acabas de contar, que una vez escuché, leí, no me acuerdo dónde, pero se decía esta frase, ¿eh? La política es la poesía de los pueblos. Imagínate. ¿Sabes qué? Lo dijo ahí la torre, hermano, fíjate. Qué curioso. Que era un La gran orador, poesía, ¿no? La política es la la poesía poesía, de los pueblos. así Entonces, es. hay una vinculación importante siempre, sino que, bueno, estaría de más ahora enumerar todas las falencias en general que tiene la escena política actual, pero
hay elementos disruptivos con proposiciones positivas como tú tienes. Entonces, quiere decir que tenemos Florentino Díaz para rato todavía en los predios políticos. ¿Ah? Bueno, vamos a ver, siempre yo Vamos a creo ver. que finalmente la intención está, digamos, la propuesta está, eh, sin embargo, los derroteros pues de la vida, de la realidad, de este universo son pues muy grandes, ¿no? Son derroteros que nos van señalando caminos diferentes y nos van enlazando con diversas circunstancias. Sin embargo, la intención y el sentido es el mismo. El sentido es transmitir esa experiencia poética. Y eso se da, ahorita se está dando en un contexto político, de un cargo político. ¿Eh? Antes se ha dado, bueno, en mi labor docente, en mi labor también artística, en fin, en mi labor también como terapeuta, ¿no? Recordemos, bueno, yo tengo una formación en medicina tradicional oriental y eso para mí es clave, ¿no? Es una experiencia clave, estimado Percy, para mi vida, ¿no? La experiencia, la formación en la medicina oriental marca para mí la posibilidad de darle sentido como bien mencionabas tú, a expandir, a sacarlo la poesía del papel, ¿no? Para ejercerla como una práctica de vida y que todos la podemos ejercer, todos somos, en ese sentido, Percy, poetas, en la medida en que podamos encontrar esa intención de belleza, esa intención de ternura, esa intención pues de creativa en nuestras vidas, ¿no? Poesía es belleza, poesía es verdad, pareciera que podríamos empezar a jugar con comparaciones de ese tipo, ¿no? O sea, poesía no solamente es una enumeración de versitos o una cadencia sonora, a la poesía siempre hay que exigirle más, inclusive desde la escritura misma, pero ya llevarlo al plano existencial está muy bueno también, es positivo, vivir poéticamente, ¿no? Es una forma de libertad. Florentino se ha desconectado, parece ahora. Estamos en una muy buena reflexión acerca, miren, de la conexión que puede tener una proposición como la poesía, ¿no? Que es tan mal comprendida, ¿no? Muchas veces que se puede vincular en todos los niveles y en todos los órdenes de la existencia, del pensamiento, de la vida, y generalmente, ¿no? Con una cierta dosis de madurez, de lucidez, como no, tal vez desde algún punto de vista de el direccionamiento también, ¿no? De algunos maestros. O sea, hay muchas cosas que se han dejado de lado, a veces no sé si por rebeldía o por ignorancia, pero en el curso de la evolución del ser humano, el conocimiento, alguna vez sí ha sido dado por una generación casi espontánea o una recreación propia del individuo, pero en general ha sido transmitido de generación en generación debido al magisterio, ¿no? De grandes personajes, bueno, sí, son clásicamente considerados maestros, ¿no? O denominados de esa forma. Entonces, pareciera que el Perú por ratos no tuviera maestros de ningún tipo, ¿no? Habría que recapturar y recapitular también esa importancia de los maestros. Florentino, te fuiste unos minutos, pero qué bueno que regresaste. Había hecho una digresión acerca de la importancia de los maestros en la vida, ¿no? Porque muchas veces, te decía, por rebeldía, por ignorancia, uno quiere hacer todo por cuenta propia, pero es importante lo que tú me dices que estabas estudiando, ¿no? Medicina oriental, entonces ahí has recibido un direccionamiento, por ejemplo, de algún maestro, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar en ese sentido, a ver, por favor? Porque si el Perú pareciera que no tuviera maestros, ¿no? Y que todo tiene que generarse desde cero, y hemos tenido también personajes que podríamos tener en la mente, ¿no? Como referentes, pero cuéntanos a ver tu experiencia, a ver con este orden de cosas, por favor. Bueno, realmente, Percy, bueno, mil disculpas por la interrupción, se tuvo una interrupción aquí en la electricidad. Bueno,
realmente yo he tenido una gran suerte, he tenido grandes maestras y maestros, bueno, empezando por mis padres, ¿no? La maestría de mi madre, la maestría de mi padre, y luego mis maestros en la universidad, los maestros de escuela también, ¿no? Mis maestros del colegio, eh, y también los maestros amigos, ¿no? Amigas, amigos que en algún momento de nuestras vidas se encuentran con nosotros y nos enseñan, sobre todo cuando son personas pues que nos llevan algunos años, ¿no? Y en ese sentido, para mí la amistad es una suerte de docencia también, ¿no? Una amistad debe ser creo yo, también un compartir tus experiencias y que te permita pues también aprender de ellas, ¿no? En ese sentido, en la universidad, bueno, grandes maestros he tenido como el maestro Carlos Gatti, Muriel, hermosísimo lector, eh, y de la Divina Comedia, músico, ¿no? Es un músico, ¿no? Poeta Jorge Vice, en fin, tantos maestros, Eduardo Hopkins, el gran poeta y editor Ricardo Silva Santisteban, la doctora Beatriz Mauqui, en fin, traerlos a todos es bastante, ¿no? En la medicina Claro. oriental, el doctor José Luis Padilla Corral, fundador de la escuela Neichin de medicina tradicional oriental, el doctor Leopoldo Martos, ¿no? Quien nos formó a mi promoción, a mí, en los estudios de la medicina tradicional oriental, la terapeuta Marlene Smet, ¿no? Que gran amiga, compañera, que bueno, ya no se encuentra con nosotros en estos planos, en estas dimensiones, pero que me introdujo a la medicina tradicional oriental también, ¿no? En fin, mis propios tíos, ¿no? Ingeniero Javier Díaz Orihuela, el arquitecto Eduardo Díaz Orihuela, tantos maestros que las Suerte la tuya, personas. ¿no? Sí, dice, había De repente un tiene maestro. la capacidad de admitirlo. Podría ser que los maestros están por ahí y mucha gente no los admite, Yo reniega no, o son mezquinos. Mira, yo te viéndolo digo, desde otra perspectiva, me que faltan, ven, me repito, esa faltan, amplitud. me faltan palabras, de verdad. Tendría que hacer solamente, me gustaría hacer un día un libro de mis maestras y maestros. De verdad, Percy, porque eh, en los momentos de mayor soledad, amigos, ¿no? Creo que mis amigas, amigos, también son mis maestros, ¿no? Quiero saludar y recordar, por ejemplo, al poeta Enrique Bernales, al poeta David Novoa, ¿no? David Novoa tiene una Trujillano, experiencia claro. Claro. que lo hemos, pues tú también lo conoces, ¿no? Y Sí, ahora, por sí, ejemplo, en esta misma una conversación, Percy, espiritualidad tremenda, ¿no? Claro. claro, y en esta misma conversación, Percy, tú te muestras en tu maestría también y aprendo, ¿no? Aprendo de tu sentir, aprendo de tu generosidad, de tu gentileza, de tu Muy amable. gran sensibilidad, ¿no? Por tu voz, por tu actitud. Entonces, es muy bonito. Creo que la vida, Percy, una de las grandes alegrías es encontrarnos y reconocer en los otros a esas maestras y maestros, ¿no? Eso me parece El sumamente reconocimiento de importante. nosotros me parece lo más disruptivo de lo que conversamos, porque mira, yo tengo una impresión que en el Perú se hace todo lo contrario, ¿no? Inclusive hace poco fue, ¿no?, la colaboración de inmolación de Grau. He visto pues una serie de ataques contra el hombre, digo, ya si se ataca a Grau, imagínate dónde quedamos los demás, ¿no? Que claro que nadie es un santo, pero, o sea, cuántos grandes personajes de nuestra historia y otros que no son tan conocidos pasan al olvido, no solamente ya por ignorancia, que más o menos podría justificarse, sino por la mala onda, ¿no?, de mucha gente, por la mezquindad, por no reconocer los méritos del que es diferente, del que es distinto. Tú haces todo lo contrario, me parece que esa también es una lección de maestría, Florentino, y que está, bueno, ahora queda en este video, ¿no? Queda, bueno, para la posteridad, en la medida que sobrevivan
todos estos documentos visuales. Ahora, Florentino, nos quedan ya unos pocos minutos, pero me gustaría ahondar en el término de tu proposición ya de gestión pública, que nos estabas comentando también hace rato brevemente. Ahora podríamos ahondar el término de la ciudad poética, ¿no? De tu comprensión de la ciudad, de la interacción, ¿no? Entre las personas, el gobierno, la infraestructura, que es muy diferente a una proposición que tenía Baudelaire paseando por todos los barrios en su momento, haciendo su crítica, las visiones que tenía, o Walter Benjamin, que también tiene varios documentos al respecto. Tú tienes varios textos de gestión que se llaman precisamente así, ¿no? Ciudad poética, manifiesto por una ciudad poética. Coméntanos más sobre ese tema, por favor. Sí, te agradezco mucho, Percy. Bueno, la ciudad poética, como comenté al inicio de esta entrevista, empieza con este manifiesto del 2019. Pero, ¿qué es la ciudad poética? Lo voy a comentar de esta manera. En una reunión con unos estimados colegas congresistas, ya cuando estábamos saliendo de la fase del confinamiento, me preguntaron, ¿qué es esto de la ciudad poética? Y yo les dije, ¿no? Mientras ustedes estaban en el confinamiento, ¿qué es lo que los ayudó a vivir, a sobrellevar esta terrible situación? Unos me dijeron, bueno, el cine, otros me dediqué a leer, otros me dediqué a estar con mi familia, otros me dediqué a pintar, no había pintado nunca y siempre quería esto, me dediqué a aprender un instrumento, en fin. Entonces yo les dije, esto que han ustedes vivenciado es la ciudad poética, es decir, es una propuesta en la que le demos mucha importancia, nos enfoquemos en la posibilidad de la creatividad como elemento de sanación, como elemento de promoción, como elemento de reunión de nuestra comunidad. Entonces, esta es la ciudad poética. La ciudad poética no es poética exclusivamente por el hecho de hacer poesía, sino es poética en el sentido de sabernos seres creadores, sabernos seres asombrados, Percy, asombrados de lo maravilloso que puede ser esta existencia, pero tenemos que darnos cuenta, ¿no? Darnos cuenta y agradecerla, por supuesto, agradecerla y cómo llevar eso a la gestión pública, pues comentando, hablando de eso, y yo, bueno, he tenido la suerte de encontrarme en este camino con funcionarios, por ejemplo, la gerencia de educación, la gerencia de cultura, con personas como Fabiola Figueroa, Christopher Cesevich, tantas personas que han aportado, ¿no? Y que aportan con su trabajo su propio sentir, su propio conocimiento. Por ejemplo, otra aproximación de la ciudad poética es experimentar la ciudad como un ser vivo, sentir la ciudad. Una ciudad poética es una ciudad del sentir. Así empieza el manifiesto, ¿no? Una ciudad poética se da cuenta que los tiempos viven simultáneamente. El pasado está detrás de los muros, porque si uno despinta un edificio, una casona, se va a dar cuenta que hay pintura detrás de hace 20, 30 años. Lima es una ciudad sobre otras ciudades, ¿no? Que se han construido desde la época prehispánica, desde la época colonial, desde la época republicana, en fin. Entonces, una ciudad poética, Percy, es una ciudad donde nosotros podamos sentirnos no solamente capaces de crear, sino invitados a crear y a saber que esa creatividad nos puede, y nos puede sanar, y es urgente hacerlo, porque esta pandemia, esta experiencia que vivimos mundialmente, no es una experiencia solamente de salud, es un estilo de vida que hay que transformar, que hay que transformarlo poco a poco, dándonos cuenta precisamente de las posibilidades de esta creatividad. Y no me refiero a esa creatividad exclusivamente de mejorar un producto, que tiene mucho sentido y muy válida. Me refiero a esa creatividad de ser, esa creatividad de estar, esa creatividad y libertad para sentirnos en esa libertad bajo palabra, como estamos ahorita
y bajo los silencios, y bajo los cielos, y bajo las auroras que nos envuelven día a día. Perfecto, Florentino. Es una comprensión en el sentido de que no tengo yo un conocimiento, mucho menos por alguien que integre las filas de la gestión pública. ¿No? Entonces, es francamente una novedad. ¿Y cuál ha sido la recepción de estas innovaciones acerca de la conciencia personal vinculada a la conciencia ciudadana, a la conciencia política, por toda la gente? ¿Cómo ves la recepción en redes, en el ambiente? ¿Está en crecimiento? A ver, cuéntanos, Florentino. Sí, bueno, como dice, hay un cuento sufí que dice, lo importante es la acción, ¿no? A veces, luego ya las palabras se van tejiendo en los respectivos corazones, ¿no? Pero yo encuentro una acción que, bueno, se está concretando en ordenanzas, ¿no? Porque esto no es una elucubración puramente idealista, ¿no? Esto se concreta, Percy, en estrategias como Lima por sus artistas, que es una estrategia para ayudar a la comunidad artística y que parte de una iniciativa de la regidora Mercedes Risco para ayudar a la comunidad artística de San Juan del Lurigancho en un momento crítico del confinamiento, pero que luego se expande y se vuelve Lima por sus artistas, ¿no? Gracias a la intervención de 6 gerencias de la municipalidad. Luego, también tiene una concreción en la ordenanza Lima Creativa, ¿no? Que trabajamos con la Gerencia de Cultura. Luego, en la ordenanza que ha generado la 6ª Feria Metropolitana, que ha sido un acontecimiento cultural, Percy, en nuestra ciudad, un acontecimiento hermoso, donde se ha dado precisamente esa reactivación, ¿no? Y que, por supuesto, esperamos que sea un referente para las siguientes ferias que se vienen desarrollando, ¿no? Se trata precisamente de articular, ¿no? O sea, nosotros como espacio de gestión pública, y si tenemos los recursos y tenemos la oportunidad de marcar una pauta en un aspecto, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Y creo que esa receptividad, como tú bien señalas, se ha ido dando, se ha ido construyendo, y bueno, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir porque yo no sé si resuene tanto ahorita realmente el concepto de Lima ciudad poética, que puede ser, a mí me gustaría llevarlo, y te digo, te lo confieso aquí en esta entrevista, me gustaría llevarlo a nivel del Congreso para hablar de un Perú nación poético, ¿no? Una Perú nación poética, ¿no? Perú nación poética, ¿no? Y que pueda ser una agenda nacional la promoción de esta creatividad y de esta visión sanadora, ¿no? De la creatividad, de esta visión humanista también, pero de esta visión también cósmica, Percy, esta visión en la que nosotros nos sentimos como han sido pues los saberes de nuestros ancestros, ¿no? Nuestros ancestros amazónicos, andinos, nuestros ancestros que vivían en una comunión, en una reverencia, en un respeto. Inclusive los griegos occidentales también, ¿no? Los antiguos Supuesto. griegos, los presocráticos. O sea, digamos, las civilizaciones en un primer momento han tenido un gran entendimiento respecto de la naturaleza que iban transformando, ¿no? Pues tiene que ser dicha toda la verdad, transformándola, bueno, hasta que ahora último ya pues con unos extremos quizás nocivos, ¿no? Indudablemente, pero en un principio había una comunión que no está de más tratar de traerla a colación. Ahora, por supuesto que te deseo éxitos en esa gestión con el Congreso, ya es lo más disruptivo, no hablar del Perú desde esa visión poética. Bien, muchas veces pareciera también como que el Perú está de espaldas a toda esa tradición tan importante que es la tradición poética, literaria del país, ¿no? Pero antes de pasar a ese punto, también podría ser replicado por otras municipalidades, por otros gobiernos regionales. Quizás en el término de tu mandato podrías sistematizar todo en un solo documento, ¿no? Un libro, y bueno, podría llegar a hacerse un instrumento de gestión o un instrumento de inspiración para la gestión en los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Local, regional y, por supuesto, si es posible, también a nivel nacional. Ahora, lo puede hacer el Congreso, lo podría hacer también el Ejecutivo desde alguna de
las perspectivas que tuviera, ¿no? O el Ministerio de Cultura, que por ejemplo sería ahí una pieza muy importante para viabilizar la implementación de este tipo de ideas, ¿no? ¿Cómo Así lo es, ves? Percy. A eso apuntamos, ¿no? Precisamente por eso yo empecé la presidencia de la comisión el 2020 y este es 2021 y he buscado sistematizar, registramos las sesiones para ir precisamente consolidando esta propuesta. Una propuesta, tú sabes, tiene su tiempo, toma su tiempo, hay que generarla y sobre todo contar con las retroalimentaciones, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Yo quisiera invitarlos también, Percy, a razón Claro. de esta idea, invitar a nuestro público que pueda conectarse con estas propuestas, por ejemplo, a través de nuestro Facebook de Lima Ciudad Poética. En Instagram también nos encuentran como Lima Ciudad Poética y tenemos un canal en YouTube que es Ciudad Poética, ¿no? Yo he Ciudad visto que Poética. estás haciendo entrevistas y está todo una serie de interacciones Sí, muy sí, interesante. sí. Sí, sigue comentándolo, por favor. Y, Coméntanos, y ¿no? ahí, y ahí están todas nuestras sesiones. Nosotros, sesión que hacemos, evento que hacemos, se sube a este canal para que quede un registro, Percy, porque es muy importante el registro, ¿no? Y que pueda en el futuro, porque también estamos pensando de acá a 30 años, 50 años, cuando la comunidad humana de ese entonces se pregunte qué se hizo en el Bicentenario, ¿no? ¿Qué cosas surgieron? Bueno, encuentren también estos documentos, ¿no? Y bueno, He visto que hay un se documento de puedan... más de 200 páginas, por ejemplo, ya ese es un gran adelanto, ya Sí. prácticamente el libro casi culminado, ¿no? Ese es Habría nuestro que esperar, tercer como, libro. imagínate, habría, como yo te digo, habría que esperar, creo yo, el término del mandato para que se pueda hacer de ahí una síntesis o algo que pueda facilitarle también el trabajo a los diferentes actores políticos, ¿no? Ya Sí, es una presencia disruptiva lo de la ciudad poética y tu propia cosmovisión y tu visión política, Florentino. Mira, te agradezco. en algún momento vamos a ahondar más porque creo que merece también la pena conversar sobre tu propia propuesta escrita, ¿no? Puramente ya poética, escritural, pero creo que por hoy ya la gente va a tener una idea de todo lo que es tu comprensión política y tu proposición, digamos, dentro del ejercicio de tu cargo actual, ¿no? Como regidor de Lima Metropolitana, Florentino. ¿Algo que agregar brevemente, solamente un minuto ya para despedirnos? Adelante. Agradecerte, Percy, por esta conversación, por tu sensibilidad, agradecerte también la obra poética que tú compartes y que, por supuesto, como todo gran poeta, se diversifica también en estas acciones poéticas de comunicación, de transmisión, de irradiación de ese espíritu a la comunidad. Yo agradecerte muchísimo esta invitación, agradecer a nuestro público, bueno, que se ha conectado y que sigan conectados y bienvenidas también sus propuestas para esta ciudad poética, ¿no? De eso se trata, de irlo construyendo todos juntos. Muchísimas gracias. Perfecto. Gracias también, muy conmovedoras tus palabras y genuinamente honestas además. Así que es un aprecio múltiple el que se puede dar a tu testimonio. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos ya el próximo miércoles en Libertad Bajo Palabra. Que tengan un gran inicio de semana. Buenas noches.